Vamos a abrir las Escrituras nuevamente. Vamos a hacerlo en esta porción que hemos leído, leyendo nuevamente el versículo 16, que dice así. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Qué crees que Dios está viendo de ti? La Biblia nos da las respuestas a estas preguntas. Hace solo un par de semanas tuvimos un problema de ratas en la casa, en la parte de afuera. Parece ser que mi mujer estaba atendiendo y entonces escuchó algo, fui allí y salieron 2 o 3 ratas disparadas. Y como tenemos niños y tenemos perros, entonces fuimos a una tienda de animales y volvimos a casa con 2 gatos pequeños, que son los que suelen solucionar estos problemas. Y es increíble cómo en apenas 2 o 3 semanas de que estos pequeños animales viven con nosotros, ya son parte de nuestra gran familia. Gozan de un buen sitio para estar, están continuamente alimentados y cuidados y protegidos. Ya conocen bien la casa y caminan bien a sus anchas. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto es que una de las noches en las que yo estaba despierto allí preparándome, todos mis hijos dormían, mi mujer, perros, los niños, y allí estaban en medio de todos ellos estos animales puestos, durmiendo entre mis hijos e incluso con los perros. Y estaban sintiéndose seguros, sabiendo ya que estaban en su nueva familia. ¿Eres tú un miembro de la familia de Dios? De esto vamos a meditar con la ayuda del Señor en esta mañana. Atrás ha quedado para ellos, para estos animales, cuando su suerte era otra, donde no tenían comida, donde no tuvieron ni abrigo, ni protección, ni sobre todo un cobijo, donde no tuvieron amor. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él nos ha adoptado, proporcionándonos todo lo que antes espiritualmente carecíamos. El Señor ha hecho en nosotros lo que ningún padre o madre humana podía haber hecho cuando adopta a un hijo. Y es que el Señor, a través de su adopción, ha cambiado también la personalidad, nuestra naturaleza. Y encima te ha hecho heredero. Así que cuando Dios decidió salvarnos por pura gracia, nos hizo partícipes de su naturaleza. Fijaos que la justificación es un término, la justificación por fe es un término judicial, en el que Dios está allí como juez declarado de que somos en Cristo, hemos sido inocentes. Ahora, en la adopción es de mayor bendición, porque nos traslada del juzgado de una familia, de esa declaración de Dios, nos traslada a su familia, a la familia de Dios. La justificación está concebida en términos de la ley, ¿verdad? La adopción está fundada ya en sí misma en el amor. La justificación ve a Dios como juez, mientras en la adopción vemos a Dios como Padre. Y esta es la pregunta que quiero que hagas tú en tu vida en esta mañana. ¿Cómo estás viendo realmente al Señor? ¿Qué es lo que tú piensas que Él es para ti, aparte de tu Dios y tu Salvador? ¿Puedes decir que Él es tu Padre? Porque eres de su familia. Es evidente que los términos justificación y adopción van juntos y no se pueden separar. Porque si tú no has sido justificado a través de la fe en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, tú no puedes tampoco tener a Dios como Padre, porque Dios no te habrá adoptado en su familia.
Quizás miembros de tu familia lo pueden ser. Quizás tus padres, tus hermanos, tu esposa. Pero Dios ha querido que la salvación sea personal. Y cada uno de nosotros tenemos que tratar con la salvación de una manera personal. El ir a la iglesia, sin duda, es algo bueno. Pero por eso no vamos a ser aceptados en la familia de Dios. El conocer al pastor y los ancianos y no perderte una sola reunión es bueno. Pero no te va a hacer miembro de la familia de Dios. La adopción de Dios es un acto de la libre gracia de Dios y bajo su único Hijo Jesucristo, por el cual todos los justificados son recibidos en el número de sus hijos. Que se les ponga su nombre, que se les sea dado su espíritu de su adopción, que estén bajo su cuidado y dispensación paternal. David lo describe como algo realmente especial y lo único que está por encima de cualquier otro amor. Fíjate allí en Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Todavía podemos sentirnos más bendecidos si miramos alrededor nuestra, aquí en este país de España, donde el Señor ha querido que vivamos. Nos miramos alrededor nuestra y vemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, y todos ellos, miles de personas aquí en Málaga, a nuestro alrededor, están perdidos en sus pecados. Pero Dios te ha adoptado a ti en su familia a través de su Hijo Jesucristo. La realidad es que Dios te ha adoptado. La realidad es que Dios ha adoptado a cada uno de nosotros y nos ha adoptado entre millones en este país que están en oscuridad. Somos, como dice la Escritura, un remanente pequeño, salvados por gracia. Y no había nada en nosotros mejor que los demás. Pero Dios se acordó en el tiempo propicio del pacto que Él hizo consigo mismo para venir a buscarte a tu vida en el tiempo indicado. Así que no solo Dios nos salvó, sino que nos dio una identidad nueva, un apellido nuevo. Seguidores de Cristo. Eres tú un seguidor de Cristo. Y nos da esos beneficios de ser miembros de su familia. La regeneración también nos trae cercanos a Cristo. La adopción hace que su Espíritu habite en nuestros corazones. En la regeneración, el Santo Espíritu lo que hace es edifica una casa para Él. En la adopción, el Espíritu Santo lo que hace es que habita en la casa. Muchas veces no nos damos cuenta de lo realmente importante que son nuestras vidas para Dios. Qué mayor gozo de poder salir aquí esta mañana y poder estar seguros de que Dios es nuestro Padre. Los hombres solo pueden pertenecer a una de estas dos familias, a uno de estos dos estados. La familia de Dios o bien la familia del pecado, cuyo cabeza de familia es el maligno. ¿En cuál de estas dos piensas que estás tú en esta mañana? Todos los hombres, por nuestra naturaleza caída, comenzamos en esta familia del pecado. Allí estábamos huérfanos de un padre que nos quisiera. Tampoco teníamos sustento espiritual, pues el pecado impidía que comiéramos espiritualmente del Señor. En esta familia de Satanás, hoy millones hay hoy en día. Unos haciendo y gastando su vida en cosas más o menos lícitas, pero humanamente, pero el final de todos ellos es que comparten este mismo destino que conlleva permanecer en la familia del maligno, que es la condenación eterna y la separación absoluta del Señor por todas las edades. Vamos a seguir varios puntos en la prolongación de esta meditación. El primero es la familia del maligno. Fijaos allí, poner vuestros ojos en el versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo es muy tajante. Fijémonos que el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es la señal de saber, para saber si hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y la señal no es que tú vengas a la iglesia todos los días. La señal es que tampoco es que vengas con tu familia. La señal es que tampoco te sepas las señales correctas, o las respuestas correctas a las preguntas. Las señales, si el Espíritu de Cristo está habitando en ti. En el principio del capítulo 8, el apóstol Pablo lo que está haciendo diferencias entre los que viven en la carne, la vida carnal, a la vida espiritual en Cristo. Así que Pablo dice que el verdadero creyente habita con el Espíritu Santo. Y cada persona que habita en el Espíritu está segura. Cada persona que el Espíritu sabe que el Espíritu de Cristo está en él es una nueva criatura y disfruta de todos los frutos que tiene el estar unido a Cristo. Ahora bien, muchas veces como creyentes quizás tenemos fallos en la seguridad de nuestra salvación. Pero aquí lo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay una cosa que me llama la atención, es que pensando mucho en este versículo, es cierto que el Espíritu del Señor nos da una naturaleza, pero también hay una responsabilidad cristiana en cada uno de nosotros. Estudiando la vida de Sansón también dice que el Espíritu del Señor habitaba en él desde jovencito. Pero luego mirando su vida vemos que realmente él fue sobrepasado por este don que Dios le dio, comportándose realmente muchas veces como dudarías mucho realmente de que él era realmente un creyente. Pero finalmente vemos que sí, la mayoría de los teólogos piensan que sí. Lo que quiero decir con esto es que a veces por nuestro pecado nos alejamos de Dios, porque el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o con los deberes que Él exige al hombre. Entonces, lo que hacemos cuando estamos pecando, ponemos esa pared entre nosotros y el Señor. Pablo nos está recordando la advertencia que el mismo Cristo nos hace allí en Mateo 7, 22, 23, que seguro que es un texto que muchos de vosotros conocéis. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Por eso Pablo lo que hace es nos vuelve a recordar esta advertencia de que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. No dejemos engañarnos por cualquier otra cosa, porque de esto depende nuestra eternidad. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente somos verdaderos hijos de Dios o somos de aquellos a los que Cristo les dirá estas palabras tan fuertes de apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Hay varios tipos de personas en cuanto a su seguridad en la salvación. El primero es aquellos que no son salvos y que evidentemente saben que no lo son. El segundo son aquellos que son salvos y tienen la completa seguridad de su redención. El tercero es algunos que son salvos, pero no están completamente seguros de su estado. Y aquí hay mucha gente. El cuarto es algunos que no son salvos, pero ellos piensan que son salvos. Ellos tienen una seguridad en la salvación, cuya salvación seguramente no poseen, sino que es una falsa seguridad. ¿En cuál de estos sitios nos encontramos nosotros? ¿En cuál de estos sitios te encuentras tú? Las básicas razones por las que algunos crean una falsa seguridad es la falta de entendimiento de lo que está requerido allí en el Calvario. El no creyente lo que ve es que todo el mundo de su alrededor
va al cielo. Y esto lo vemos continuamente todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estoy seguro que ninguno de nosotros hemos ido en algún funeral donde se diga que esa persona fallecida ha ido al infierno. Todo el mundo ha ido al cielo. Todo el mundo está allí. Pero para los asistentes a las iglesias, la razón por la que muchos crean una falsa seguridad tiene que ver más bien con una evaluación, con una errónea evaluación de nosotros mismos. Entendemos que es requerido para ir al cielo y entendemos que la salvación requiere creer verdaderamente en Cristo solamente por fe y es por gracia. Pero muchos se engañaron a sí mismos con respecto a la profesión de fe que hicieron. En otras palabras, pensaron profesar una verdadera fe, pero en realidad no fue así. Teológicamente, estos habrían pasado el examen de cuál es el requisito para salvación. Y yo también, pensando muchas veces en esto, pienso en mí mismo como padre de pastor. Yo sabía las respuestas correctas con tan solamente 6 o 7 años. Ahora, la diferencia es que saber las respuestas de una manera intelectual no significa que estas verdades estén puestas en el corazón a través del Señor. Pero es en nuestros corazones donde debemos crecer. Y muchos se engañan a sí mismos en cuanto a su estado de gracia. Y ahora, por eso Romanos 7 y 8 son tan importantes. Porque Pablo nos muestra lo que es un verdadero creyente. Alguien quien no es controlado por la carne, pero quiere decir el pecado cuando él está hablando de la carne. Así que si todos tenemos el Espíritu de Cristo morando y habitando en nosotros, nuestros hábitos deberían ser semejantes. El apóstol nos dice en el capítulo 7 que después de muchos años de haberse convertido, fíjate lo que nos dice, dice que el pecado sigue allí y que él sigue luchando con él. Es decir, la lucha con el pecado es algo que el verdadero creyente es una señal de que somos realmente verdaderos creyentes. ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Eres uno de los que Pablo describe en Romanos 7 o eres uno de los que vive sin ningún tipo de lucha por el pecado? Es importante entender lo que dice Jeremías 17. Dice que nuestros corazones, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Estos que están en la familia del maligno y piensan que están en la familia de Dios, viven exactamente de esta manera. Van a la iglesia y quizás todas sus reuniones saben intelectualmente algunas doctrinas fundamentales del cristianismo, pero no hay lucha del pecado en sus vidas. Como Cristo me ha salvado, ¿verdad? Yo puedo vivir una vida como yo quiera, transgrediendo la ley de Dios. Como decía Bonhoeffer, el evangelio es un evangelio cheap, es un evangelio barato, ¿verdad? Y aquí no hay ni trampa ni cartón, como se dice. No necesitamos ningún pastor, ningún anciano o ninguna reunión para ser objetivos en nuestra propia vida y preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta. ¿Hay lucha del pecado en nuestras vidas? ¿En qué se diferencia nuestra vida de aquellos que no son cristianos? ¿Qué es lo que ves de ti cuando miras delante de un espejo y te miras a los ojos? ¿Estás viendo la apariencia de Cristo? Hay lucha contra el pecado en nuestras vidas. Pero fijémonos que Pablo no quiere hundirnos, sino lo que quiere realmente es que incrementemos nuestra confianza en el estado de gracia al que hemos sido llamados. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, es decir, pecado. Pero si vivimos conforme a la carne, pecado, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora viene estos versículos 14, no levantéis vuestros ojos de las Escrituras, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Si queremos saber si estamos en la familia de Dios o del maligno, podemos mirar aquí. Este es el primer test donde tenemos que poner nuestra fe, donde tenemos que poner nuestra vida, donde tenemos que comparar. Todos, desde el primero hasta el último de nosotros, ¿está siendo guiado por el Espíritu? Ahora bien, hay siempre un problema en la interpretación. Recordamos que las Escrituras no las interpreto yo, porque estoy aquí en el púlpito, ni tampoco las interpreta otro pastor, ni tampoco las interpreta cada uno a nivel personal, sino que según las Escrituras se interpretan a sí mismas. Pongamos algún ejemplo para que lo podáis ver. Hace un tiempo me encontré, tuve que ir a una iglesia evangélica hace muchos años. Me acababa de casar por mi deporte, en el que jugaba al fútbol prácticamente. Iba a diferentes ciudades de España, si no cada año, cada 2 años. Y así que contacté con un pastor y ese pastor me dijo, tuve muy buena relación con él y me dijo que fuera al culto, y así fui yo con mi mujer al culto en aquel momento, en aquel día. Así que en aquel momento el pastor se levantó allí en medio del culto y dijo que el Espíritu le estaba guiando a que nosotros representáramos la misión de los 70. Y entonces mandó a todos los que estaban sentados levantarse de sus sillas, y en medio de un gran circo, por decirlo de alguna manera, lleno de música, lleno de tal, lleno de baile, no podías prácticamente hablar con la persona que tenías a tu lado. Entonces empezó la gente, se pusieron de 2 en 2 y a dar vueltas alrededor de donde estaban sentados. Así que yo también me levanté y mi mujer me miró muy extrañada, conociéndome, dijo, ¿dónde vas? Así que bueno, le dije, tú levántate. Entonces ella se levantó conmigo y fuimos siguiendo todos, ¿verdad?, esta representación que según el pastor le estaba diciendo que el Espíritu le había dicho que teníamos que representar esta situación. Así que cuando llegamos por una parte de la pared había una puerta, evidentemente, así que abrimos la puerta yo y mi mujer y salimos. Entonces aquella misión de los 70 se quedó con 68. Es imposible que el Espíritu de Cristo le diga algo a un hombre, algo diferente de lo que el mismo Espíritu del Señor, inspirado en las Escrituras, dice en su palabra. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hay otros casos más sutiles. En muchas iglesias evangélicas hoy en día, y este es el gran peligro, no me canso de una vez y otra vez de predicarlo y de exhortarlo y de amonestarlo, de que se dice ya de que la palabra de Dios no es perfecta. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no quieren ya que la palabra sea de Dios perfecta para poder ellos interpretar acorde a lo que ellos quieren. Y hay diferentes argumentos, pero entre ellos, uno de ellos es que son guiados por el Espíritu. Pero no puede ser, porque el Espíritu del Señor dice en el Salmo 19:7, dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es interesante lo que ahora, las nuevas tendencias, es interesante que estemos también estudiando estas tendencias. Lo que dicen estas tendencias, cuando tú les plantas las Escrituras y le dices este tipo de argumento, ellos no van a ir contra ti, porque saben que tienen las Escrituras de tu mano, pero entonces lo que hacen es malinterpretar la Escritura. Y entonces lo que dicen de este versículo, Salmo 19:7, dice que la ley del Señor es perfecta siempre que el alma se convierta, si no, no es perfecta. Es interesante cuando vamos al hebreo, porque en el original la palabra mesevá, que significa literal, en literal significa reconforta. Así que el original de la ley, lo que dice, la palabra dice, la ley de Yahvé es perfecta, que reconforta el alma. Así que su argumento ya no tiene ni pies ni cabeza. Así que para llevar un buen rumbo debemos llevar siempre alineados como en un nivel
el ser guiados por el Espíritu de Cristo, pero su palabra tiene que venir con ello. Dios no es como los hombres, que donde dije digo, ahora dice Diego. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas entonces? ¿Qué es lo que realmente quiere el Señor de tu vida? Porque es para eso, para lo que estamos aquí. Primera Tesalonicenses 4:3. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia no es magia, no es una bola de cristal a la que preguntamos a que nos guíe a sitios secretos, ¿verdad? O a que busquemos, como dicen algunos, un bautismo nuevo, una segunda, digamos, bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjate en este libro de Hechos, en este Hechos 1:8, son las palabras del mismo Cristo, me gustaría leerlas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Es decir, ninguno de nosotros tiene que ir a buscarlo. Quiere decir que el que ha sido nueva criatura en Cristo recibe ese poder. No tiene que ir a buscarlo a través de ninguna manera. La Biblia enseña que donde el Espíritu guía a su pueblo es al camino de la justicia y de la santidad. El segundo punto que vemos es el totalmente opuesto, el de la familia del Señor. La filiación se define bíblicamente en términos de aquellos cuyo liderazgo seguimos. El pertenecer a la familia de Dios no es una cuestión de biología, ¿verdad? Como en nuestras familias carnales a las que cada uno pertenecemos, sino que ser verdaderamente salvo enseña una cuestión de obediencia. No porque haciendo esta obediencia eres salvo, no. Es que si eres salvo realmente, lo que produce esta salvación es obediencia. Como decía Tyndale, las obras son hijas de la madre fe. La obediencia a Dios y su palabra nos salva, sino que, como hemos dicho, no nos salva, perdón, sino que son una consecuencia de haber creído verdaderamente. Mira, hace unos años yo recuerdo hablar con un conocido que me confesó que no estaba bien con el Señor y que llevaba casi más de 5 años, según él, al menos sin orar al Señor. Le pregunté, ¿estás seguro de tu salvación? A lo que él contestó, no. ¿Por qué le pregunté esto? Porque la oración para el creyente, primeramente, ojo, no es una obligación. El Señor lo hace una obligación porque conoce lo débil que somos. Dice, estar siempre gozosos, siempre orando. Sino que la oración, primeramente, es una necesidad. Y esto es lo que tú te tienes que preguntar. Esto es otra de las señales que tú puedes saber si el Espíritu de Cristo habita en ti. Estás realmente orando al Señor. Ojo, no estoy diciendo que si estás orando lo que debías, porque creo que todos no oramos lo que debíamos orar. Lo que estoy diciendo es si tienes realmente esta necesidad de poder acercarte a Dios y orar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es una palabra de Dios que nosotros leemos, pero que no podemos cumplir de ninguna manera. Cuando nos vemos reflejados, lo único que vemos de esta palabra de Dios es que nos da una y otra bofetada, porque no podemos cumplir la ley perfecta de Dios. Ahora el Espíritu de Dios hace que la amemos. ¿Amas tú la palabra de Dios? Pablo en el versículo 15 nos muestra el contraste entre aquellos dos tipos de espíritus. Uno es el espíritu de la esclavitud que predice la carne y el espíritu es el espíritu de alguien que no es creyente, alguien que sigue la carne. Y esto sin saberlo, algunos de ellos siguen en la prisión del pecado, en la familia del maligno. Y el otro, evidentemente, es el espíritu de aquellos que han sido adoptados por la familia de Dios. Y volvamos otra vez a la suspicacia de algunos que quieren cubrir su forma errónea de actuar. Dicen, bueno, si yo tengo que cometer esta obediencia y unión a Cristo y su palabra, es como si ya estuviera añadiendo algo más que Cristo
Y la salvación entonces, como sabemos, es solo por fe, ¿verdad? Entonces, de esto mismo, de lo que acusan a grandes predicadores de nuestro tiempo, como puede ser nuestro hermano Paul Washer, le están acusando de eso. Él no está diciendo que la salvación no sea por fe. Él está diciendo que si la salvación, realmente tu salvación es por fe, y que si eres una nueva criatura, ¿dónde puedes ver que Cristo en tu vida está actuando? Porque la Biblia nos enseña que nuestra salvación, que si nuestra salvación es verdadera, va a producir estos frutos. No de una manera completamente perfecta, pero sí podremos ver estos frutos. Jeremías Burroughs, un puritano, escribe sobre los versículos 16 y 17, dice: los hombres tienen muchos hijos, pero solo uno es el heredero de todos los hijos que son herederos. Hebreos 12:13 dice: a la congregación de los primogénitos que están escritas en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Y sigue diciendo Jeremías Burroughs, dice: ¿o quién puede pronunciar el consuelo que satisface al alma, que deleita realmente el alma? Que el mismo Dios, que es Dios de Jesucristo, es mi Dios, y el mismo Padre de Jesucristo es mi Dios. Es mi Padre. Nuestro Padre fortalece nuestra fe a través de dones, de promesas, de oración. Si somos adoptados, escribe otro puritano como Thomas Watson, dice: entonces tenemos interés en todas las promesas, porque las promesas de Dios son el pan de sus hijos. Y otra vez vuelve a poner tu vida al lado de las Escrituras y vuelve a ver si realmente tienes interés en las promesas de Dios. ¿Estás tú esperando en estas promesas que Dios tiene para ti reflejadas en tu palabra? Pablo está diciendo que no podemos vivir como nosotros queramos. Hay muchos que viven así, profesando el nombre de Cristo, pero viviendo de espaldas a Él. La sensación de haber sido adoptados en la familia de Dios, lo que provoca es paz en la conciencia. Cuando uno se siente adoptado por Dios. Ojo, no quiero decir que esto sea todo el tiempo, porque ahora lo que vemos a nosotros ahora, cuando miramos al Señor, lo que vemos es destellos de lo que va a ser la eternidad. No podemos verlo completamente en nuestras vidas, por eso tenemos muchas veces tribulaciones y cosas que nos pasan, pero hay momentos en nuestras vidas que al ser adoptados, Dios nos deja ver en estos, a través de estos destellos, su gloria. Y nos deja ver que Él es nuestro Padre. El mayor de los consuelos que tú puedes tener, que tú puedes recibir esta mañana, es saber que has sido comprado por la sangre de Cristo y adoptado en su familia. Es salir de aquí, cada uno de nosotros, hacia nuestras casas, sabiendo que somos hijos de Dios. Fíjate que si tenemos alguna duda, ¿quién sella esta verdad inamovible? Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate que cada vez que tú escuchas, no cada vez, pero algunas veces cuando escuchas la predicación de la palabra del Señor y puedes sentir allí que esa predicación muchas veces, ¿verdad?, hace que nos toque más, ¿verdad?, el Espíritu, o que podemos sentir al Señor, ¿verdad?, o que cada vez, quizás cuando oras y cuando puedes sentir su presencia, poniéndote realmente los pelos de punta muchas veces. Cada vez que esto pasa, lo que está pasando es que el Espíritu de Cristo te está confirmando de que eres un hijo de Dios. Es en estos momentos cuando realmente podemos apreciar que hay una comunicación espiritual. Por eso,
Me viene a la mente lo que me decía una de mis hijas, que está hablando con su profesor de filosofía y le está poniendo las cosas difíciles. Y le estaba diciendo que no él a ella, sino ella a él. O sea, creo que es más al revés. Y le estaba diciendo que no podía entender este profesor, me contaba, de cómo los cristianos, ¿verdad?, daban su vida por la fe. Evidentemente porque no puede sentir lo que es el Espíritu Santo. Una persona que no sea dentro, que no esté en la familia de Dios, no puede sentir estas cosas. Una familia, una persona que no ore al Señor, o sea, que no esté dentro de la familia de Dios, no puede sentir esto. Ojo, quizás fueron en algún momento engañados por su corazón, como nosotros decimos. Y en la mayoría de los sitios esto es lo que se hace. ¿Qué se hace? La música tiene una conexión clara con las emociones. Solo tienes que ver algún programa de la televisión, solo tienes que ir a ver La Voz o alguno de esos, ¿verdad? En lo que se dice allí claramente, ves a la gente allí llorando y están cantando. ¿Por qué? Ojo, no estoy diciendo que la música sea mala. La música, como decía Lutero, es un don de Dios. Ahora sí puede ser algo, digamos que puede ser algo que no debe ser fiable. Pero si quieres algo realmente sobre lo que tú puedas pavimentar tu fe, es esto mismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. ¿Qué mejor que Él, que cuando nosotros estamos predicando, o cuando estamos recibiendo su palabra, o cuando estamos orando con nuestras lágrimas, o cuando estamos leyendo, deleitándonos en su palabra, ese mismo Espíritu nos dice de que somos hijos de Dios? La seguridad de la salvación no es una deducción de nuestra teología, tampoco una deducción de nuestro comportamiento. Nuestra seguridad en la salvación viene del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo, quien lleva esa confirmación a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Hoy en día hay millones, según ellos, llevados o guiados por el Espíritu de Dios para hacer según les place, desobedecer a Dios. Pero el testimonio que nosotros recibimos viene del Espíritu Santo y su palabra. Finalmente, muy brevemente, el Espíritu Santo, recordar, no nos puede guiar en contra de lo que el mismo Espíritu Santo ha revelado en su palabra. Me viene a la cabeza aquel predicador, y esto es un hecho real, del Evangelio de la Prosperidad, que le hablaba allí a uno de los creyentes y le dijo que el Espíritu le había dicho que le tenía que comprar un coche a este hermano, porque era un hermano que tenía dinero, y este hermano se lo compró una primera vez. Lo que pasa es que la segunda vez le dijo: el Espíritu del Señor me ha dicho que me compres un coche, y él dijo: es raro porque a mí no me ha dicho lo mismo, ¿verdad? Así que y esto es real, es real. Pero olvidándonos de los demás, finalmente. Olvidándonos de lo que hagan los demás. ¿Qué más da lo que hagan los demás? Tú que estás aquí en esta mañana, tú y el Señor y tú, pensando en tu vida, ¿a qué familia perteneces? Puedes tú irte a tu casa, salir por esa puerta con la seguridad de que has sido adoptado por la familia de Dios y de que eres un hijo de Dios. Es importante entender que si tienes dudas de tu salvación y quieres paz en tu corazón, donde debes ir, no debes ir a buscar, intentar tocar tus emociones de alguna manera para poder engañarte a sí mismo, porque pronto eso irá, sino donde debes ir es a la palabra del Señor, porque el Espíritu confirma nuestra salvación a través de su palabra. Versículo 17 dice: si somos hijos, somos herederos. No solo, sí, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Así que si somos hijos de Dios, somos herederos. No solo el Señor, fíjate que nos sacó del pecado, nos dio su apellido, cambió nuestra naturaleza, nos dio su salvación, nos sustenta espiritualmente con alimento a través de su palabra, sino que además de todo esto, es decir, que de todo, nos ha hecho herederos con Cristo para ser glorificados. La verdad es que Juan 1 entra en este tema. Y cada vez que uno va hurgando allí y va escarbando, podríamos estar hablando por días, por años, de lo que realmente significa ser de la familia de Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo crees que el Señor te está viendo a ti? Perteneces a la familia de Dios. Salgamos de aquí esta mañana con el mayor de los consuelos, que es saber que hemos sido comprados por sangre, por la sangre de Jesucristo en el Calvario, y que en aquel hecho, en aquella justificación, en aquel término legal, también Dios mismo pasó de ser un Dios de ira que estaba contra nosotros, donde la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros, y pasó a ser nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti y darte las gracias por todas las cosas que tú has hecho, Señor, por nosotros. Queremos saber y reconocemos, Señor, que estábamos perdidos, que no había nada en nosotros y que tú nos salvaste y nos has llevado, Señor, a ser miembros, injertados de tu familia, pero miembros unidos a Cristo, herederos con Él para ser glorificados. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser guiados por el Espíritu de la manera que tú enseñas en tu Escritura. Que no seamos guiados conforme a nuestras propias ideas, sino que seamos guiados por el Espíritu, conforme a tu palabra. Señor, te damos las gracias porque podemos hablarte en esta mañana sin impedimento, sabiendo que Cristo ha pagado todos nuestros pecados. Por eso nosotros, Señor, podemos clamar en esta mañana: Abba, Padre. Señor, quédate con cada uno de nosotros. Fortalece la seguridad de nuestra salvación y ayúdanos a ser conscientes y ser responsables de nuestra fe cristiana. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.